Pregrados de Teología con la Uniagustiniana. Ven, estudia en Uniagustiniana, pregrados, posgrados o programas virtuales. Uniagustiniana es creer en ti. Nos encontramos en Chiquinquirá. Amigo cristovidente, acepta la invitación y encontrémonos este sábado 23 de noviembre con la reina patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Daremos gracias por todos nuestros cristovidentes de la red de amigos y por el canal Cristovisión. La cita es a las 11 de la mañana, donde rezaremos el Santo Rosario y posteriormente participaremos en la Santa Misa en la Basílica Nuestra Señora del Rosario. Nos vemos en Chiquinquirá. Buenas noches a todos los cristovidentes. Es un placer para el profesor Vicente y para mí estar aquí. Nosotros somos de la Universitaria Uniagustiniana. Pertenecemos al programa de teología. Mi nombre es David López, soy el director de programa del profesional en teología y el profesor Vicente es profesor de teología sistemática en el mismo programa. Como daba el encabezado al inicio de las imágenes, este es un ciclo teológico que ha sido preparado en alianza con Cristovisión y la Uniagustiniana para debatir algunos temas o tratar algunos temas de interés para la teología y para la gente en general de fe confesional cristiano-católica. El día de hoy son 3 ciclos los que estaremos desarrollando durante 3 semanas. El día de hoy y durante esta semana, mañana y pasado mañana, estaremos abordando el tema teología y neurociencias. Es el tema que nos convoca esta noche y el profesor Vicente, que es doctor en teología, se ha encargado de investigar desde hace un buen tiempo este tema, las relaciones posibles como teólogo con la neurociencia, y es de lo que venimos a hablar un poquito esta noche. Bienvenido, profesor Vicente, al canal Cristovisión. La idea es que nosotros esta noche podamos compartir algunas pistas que nos brindará el profesor Vicente para poder abordar la pregunta: ¿cómo es posible una experiencia de Dios desde una perspectiva o desde una visión evolutiva? Es decir, estamos en plena frontera de la teología, en plena frontera de la creencia religiosa, tratando de no cerrar los ojos frente a sistemas de comprensión que no son necesariamente creyentes, sino que nos interpelan nuestra creencia, preguntan nuestra fe y nosotros no podemos cerrar los ojos frente a esas realidades tan complejas y tan serias que aparecen ante nosotros y nos cuestionan sobre la realidad de Dios y nuestra fe. Entonces, ante esa pregunta, ¿cómo es posible la experiencia de Dios desde una perspectiva evolutiva? Profe Vicente, ¿usted qué nos puede decir? Esos son temas de interés al mundo de hoy. Hay muchos teólogos que hoy y desde hace algunas décadas vienen profundizando en las relaciones con la neurociencia y definitivamente es un tema que cada vez cobra más interés. Hay muchas publicaciones, teólogos vivos aún, clásicos del siglo XX, como Moltmann, por ejemplo, de un teólogo muy conocido de la Iglesia Evangélica Alemana, pero muy conocido en el mundo católico. Pannenberg, por ejemplo, ya muerto, también protestante, pero no solo los protestantes, sino teólogos católicos también le han venido prestando mucha atención al tema de los desarrollos que ha presentado la neurociencia y los cuestionamientos que emergen a partir de esos desarrollos hacia nuestra fe y hacia nuestra fe específicamente en Dios, nuestra fe cristiana de Dios. ¿Cómo podríamos arrancar para abordar este tema? Yo simplemente soy un conductor, voy a entregarle marcadores y tablero, está ante un público que me imagino estará interesado, puede desarrollar sus ideas y ayudarnos un poquito a comprender este asunto. Bueno, pues muchas gracias, profesor David, por esta oportunidad de compartir algunas ideas y desarrollos teológicos que, como tú dices, tienen mucha relevancia y pertinencia en el mundo contemporáneo. No solo los teólogos que tú has mencionado, sino otros un poco más jóvenes, relativamente más jóvenes, como Philip Clayton, que es como el abanderado en este tema, sobre todo en los países del norte.
nosotros vamos a intentar hacer una lectura un poco contextual desde Latinoamérica también, ¿cierto? Desde nuestro contexto, sobre todo porque se trata de un saber que casi siempre relacionamos precisamente con el norte, con países desarrollados, con gente que tiene acceso a la información sobre el cerebro, a las últimas investigaciones, y a veces tenemos el prejuicio de que es un tema que no toca la fe del pueblo. Eso es muy Entonces, importante. vamos a ver si, sin subestimar la fe del pueblo precisamente, tratamos de elaborar un discurso que se mantenga en un rasgo entre cierta academia y también cierto lenguaje de divulgación, ¿no? Eso es muy importante y vale la pena resaltarlo, lo que acaba de decir, profesor, porque nuestros televidentes tienen múltiples profesiones, no son teólogos, no son filósofos, no son necesariamente neurocientíficos, habrá filósofos, habrá teólogos, pero no la gran mayoría. Entonces, sí es importante que muchos de estos temas a veces llegan por conocidos, por familiares, por las nuevas generaciones que están involucradas con un acceso a la información casi que instantáneo y simultáneo por cápsulas informativas que llegan desde todas las disciplinas y los jóvenes tienen mucha información a la mano. Entonces, muchas de estas preguntas llegan y a veces nos sentimos desbordados en nuestra experiencia de fe frente a tanta información que no necesariamente viene a reafirmar nuestra fe, sino muchas veces a cuestionarla. Exacto. Entonces es importante esa parte que usted plantea, porque nuestros televidentes básicamente están siempre ávidos de poder responder a una cantidad de preguntas que emergen de su propio contexto. Entonces, si quiere, arranquemos, profe, Bueno, ¿por dónde arranquemos con el tablero. podríamos el tablero es todo suyo, ¿por dónde podríamos abordar esta pregunta de cómo es posible la experiencia de fe, de nuestra fe, desde una perspectiva evolutiva? Bueno, sí, definitivamente voy a usar el tablero como herramienta porque para presentar un pequeño esquema sobre que nos permita entender un poquito como el postulado que estamos haciendo, ¿cierto? Lo que queremos hacer es acercarnos en primera instancia al problema de la experiencia religiosa desde una visión de mundo o una visión evolutiva de mundo. Nosotros para llevar a cabo la pregunta por la experiencia de Dios, podemos tomar varios caminos. Yo solamente voy a evocar dos. El primero es el camino de la subjetividad, ¿cierto? Es decir, el camino del preguntarse por uno mismo, del preguntarse por la experiencia que uno tiene, por cómo uno se experimenta, cómo uno se vivencia. El camino de la subjetividad también es el camino de la interioridad. Esta es una manera de indagar por vía de la mente, ¿cierto? ¿En qué consiste la cuestión o cómo vivo yo mi cerebro y cómo vivo mis realidades mentales? Hay otra manera que es propiamente la que nosotros vamos a explorar hoy. Esta la dejamos por ahora en suspenso, en signo de pregunta, porque es sumamente amplia. Y prácticamente la historia de la teología y de la filosofía occidental se ha dedicado a esto. La pregunta por cómo un organismo viviente tiene una experiencia de Dios. Esta es la pregunta nuestra. Esa sería la de la perspectiva evolutiva. Evolutiva. ¿Cómo un organismo viviente, entiéndase, un organismo que evoluciona y que está dentro del marco de esta gran explicación teórica llamada evolución, tiene una experiencia de Dios? Esta es una pregunta relativamente reciente en cuanto que, bueno, tiene que ver mucho con la aparición de las neurociencias hace unos 50, 60 años, pero también hubo algunos filósofos que intentaron asumirla desde la psicología, de la religión, etcétera, como por ejemplo William James, etcétera. La pregunta por el organismo viviente y la evolución nos va a llevar al problema del enfoque biológico y antropológico. En ambos casos
nosotros vamos a hacernos la pregunta por ¿en qué momento el ser humano aparece como humano? Es decir, el problema propiamente de la cefalización. Es decir, ¿qué cosa es cefalización? Pues cómo apareció el cerebro, este cerebro que tenemos y esta vida mental que tenemos. ¿Desde qué momento, desde un punto de vista evolutivo, dejamos de ser un animal así sencillamente y nos convertimos en una realidad distinta que sin dejar de ser ese animal le llamamos de alguna manera humanos? A eso se refiere con proceso de cefalización. Es decir, en cómo aparece, y ya aquí hay un primer acercamiento al asunto del cerebro, cómo aparece la relación entre nuestro sistema límbico, que es el sistema emocional, y la neocorteza, que es lo más reciente en aparecer del cerebro, y es a donde atribuimos asuntos como la conciencia, el yo reflexivo, esto que digo ser yo mismo, el yo biográfico, cuando yo cuento mi vida. ¿Qué relación hay entre la sensibilidad y la vivencia narrada? Esto es propiamente la cuestión de la cefalización. Es decir, profe, perdón, que el primer camino para hablar de la experiencia de Dios es más especulativo. Sí, este es un camino que está más cercano a lo que se conoce como la vía en primera persona, o sea, el yo. Es muy cartesiano. Pienso, existo, es la vía del yo. Y el segundo es menos especulativo y es más es lo que empírico. Se conoce como la tercera persona, que es un poquito darle cabida a la explicación desde la ciencia. Es un lenguaje explicativo. Ya, más ciencia, para nuestros televidentes podríamos decir que las dos grandes formas de abordar el tema de la experiencia de Dios están aquí. Y dentro de ellas muchas orientaciones, muchas escuelas, muchas aristas, muchos pensadores, etcétera. Total. Entonces, claro, existen científicos y pensadores y filósofos que van desde una postura totalmente reduccionista, solo la materia explica las cuestiones del espíritu y de la mente. Otros que son funcionalistas, la mente aparece como un asunto de practicidad en la vida. Otros que son un poquito fenomenólogos, tratando de hallar vías intermedias, etcétera. Hay una pluralidad grande en esto. Nosotros vamos a tratar de ir oscilando en una vía intermedia. Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de proceder con el esquemita que tenemos es tratar de explicar, bueno, y cómo entender propiamente la evolución que ha habido en el ámbito de los estudios del cerebro. Nosotros sabemos que no solamente los egipcios hacían operaciones, existe un papiro antiguo donde los egipcios dicen cómo se abre un cerebro para detectar cierta enfermedad. Se llama el papiro Imhotep, pero no nos confundamos por el nombre. Y también entre los griegos, en Aristóteles, era muy común preguntarse por la cuestión del cerebro. La diferencia entre los egipcios y Aristóteles es que para los egipcios sí el cerebro tenía que ver con ciertas enfermedades corporales. En cambio, para Aristóteles el cerebro era un termostato. Es decir, el corazón, que para Aristóteles era como el centro de la actividad emocional y sensitiva y también racional, enviaba información prácticamente caliente, fluidos calientes, y el cerebro se encargaba de enfriarlos y de regresarlos. Era un termostato. De alguna manera, esta concepción de cerebro fue la que pasó a la Edad Media. No precisamente la médica. Será más o menos hasta el siglo X, XI, con estudiosos árabes como Al-Razi, que empiezan, que entre otras cosas es como de hace más de 1000 años, como el fundador de lo que sería ahora la actual ciencia del cerebro y psiquiatría moderna, empieza a diseccionar cadáveres, a abrirlos y a descubrir que había relación entre ciertas enfermedades y el cuerpo.
son como los primeros acercamientos, pero inmediatamente estas posturas son condenadas. Profe, una pausita, vamos a comerciales. Bueno. Ya retomamos donde dejamos y seguimos con la conversación. Ya volvemos. Ya regresamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Continuamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Bienvenidos de nuevo. Continuamos en este ciclo teológico en Alianza Uniagustiniana Canal Cristovisión con el programa de teología de la Uniagustiniana. Estamos con el profesor Vicente Valenzuela, doctor en teología, tratando el primer tema de estos ciclos teológicos, que es teología y neurociencia. Veíamos que el profesor hasta hace un momento nos hablaba de que para hablar de la experiencia de Dios debemos tener en cuenta dos grandes orientaciones. La primera, más subjetiva, más especulativa y casi siempre seguida por la mayor parte de filósofos y teólogos de Occidente y alguna parte de Oriente. La segunda, un poco más, menos especulativa, más basada en la ciencia o desde las perspectivas que abre la ciencia y que es la que por ahora empezamos a privilegiar para acercarnos a las pistas que nos pueden ayudar a abordar la pregunta que tenemos para el día de hoy: ¿cómo es posible una experiencia de Dios desde una visión o desde una perspectiva evolutiva? Recuerden, estamos tratando un campo en el que la teología se enfrenta o se conecta o interlocuta, dialoga con la ciencia. Continuemos donde quedamos, profesor. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, estábamos tratando de decir cómo ha evolucionado el estudio sobre el cerebro, ¿no? Y terminábamos antes de comerciales en Al-Razi, que recibió de su líder en árabe la posibilidad o el permiso de abrir cadáveres y estudiar sus enfermedades asociadas al cerebro. Pero inmediatamente el tumulto, el pueblo se levantó porque abrir un cadáver se consideraba una falta de respeto, no solamente con el cadáver, sino con la divinidad. En el cristianismo, por ejemplo, en la Edad Media, abrir un cadáver era interrumpirle su proceso de resurrección. Entonces era totalmente prohibido. Por eso la ciencia médica desde la antigüedad no evoluciona en la Edad Media y tienen los mismos presupuestos de Galeno, etc. Bien. Los pocos logros o muchos que tuvo Al-Razi se perdieron durante el resto de Edad Media y solo hasta el Renacimiento vuelve a aparecer otra vez el problema del cerebro, y es cuando un grupo de pensadores empiezan a experimentar y a abrir nuevamente cadáveres ya de manera libre, sin la fuerza coercitiva de la cristiandad o de otras formas de religión, y entonces ahí propiamente inicia lo que sería el proceso de descubrimiento del cerebro. Es decir, significa que es algo relativamente... ¿Qué siglo estamos hablando? Nuevo. Estamos más o menos en el 15, 16, sí, okay. Con Andrea Vesalio. Él es el que reinicia estos estudios. Okay. Bien. Estos estudios han derivado por muchos caminos, desde bajo el influjo de cierto investigador, descubrir que los músculos funcionan por descargas eléctricas, haciendo experimentos en ranas y en sapos. Alexander von Humboldt era muy aficionado a estos experimentos, precisamente de ponerle electricidad. Él mismo se ponía electricidad a ver cómo era que... Ahí es donde nace el Frankenstein, ¿cierto?, de Mary Shelley, con la idea de que un cadáver podía recuperar la vida por impulso eléctrico. Este descubrimiento afectó mucho los estudios del cerebro. Bueno, seguimos. Una vez sigue avanzando esto, hay un gran investigador en el cerebro que es el padre de la frenología. ¿Qué cosa es la frenología? Es comprender el cerebro ya no como un radiador, que hace ratito veía
me hacían como la precisión entre termostato y radiador, que ya no se veía el cerebro como un radiador, ni se veía el cerebro como sencillamente una caja donde atraviesan sentimientos o el lugar donde reside el alma, sino que se empieza a ver el cerebro como un conjunto de áreas encargadas de la motricidad, de la conducta, ¿sí? De las distintas actividades humanas. Entonces, prácticamente el cerebro vino a convertirse en un fraccionamiento de áreas, ¿sí? Esta es la frenología. Bien, hasta este momento sabíamos que una parte del cerebro se encargaba del lenguaje, otra parte del cerebro se encargaba, por ejemplo, de gestionar ciertos sentimientos, el amor, el odio, etc. Más de 30 regiones, imagínense. Bueno, esto estaba a la par con la creencia de que el cerebro era un órgano como el corazón. Entonces, la evolución de los estudios del cerebro propiamente con la neurociencia consistirá en abandonar las ideas adquiridas hasta el momento, sobre todo de la frenología, y de que el cerebro es un órgano, y empezar a descubrir nuevas maneras. Lo primero que va a ocurrir es, a finales de 1800, cuando construían el tren en Estados Unidos, hubo el caso de Phineas Gage, un trabajador que estaba con su barra de acero, abriendo una piedra para poner dinamita, abrió el hueco, puso la dinamita, la estaba acuñando y ¡pah!, la dinamita explotó. Al explotar, la barra, que era como de 2 metros, dio la vuelta con fuerte impacto, entró por la parte izquierda, atravesó su ojo y atravesó su cerebro en la parte frontal y salió y se clavó en la tierra y no murió. ¿Sí? Entonces inmediatamente todo el mundo lo veía como un zombie. Y se supone que si el cerebro es como un órgano, como el corazón, tiene que haber muerto, pero no murió. Le hicieron pruebas de lenguaje intactas, le hicieron pruebas de matemáticas, a ver si no ocurrió nada. Y los médicos dijeron, pues con un tiempo de descanso, que se recupere de la herida, queda bien. Pero ellos quedaron inquietos. ¿Qué pasó? El cerebro no es lo que pensábamos. Entonces, pasa el tiempo, hubo muchos estudios, pasa el tiempo, ya con las modernas maneras de representar el cerebro, se puede explicar qué fue lo que le pasó a Phineas Gage. Lo que le sucedió a Phineas Gage fue que la barra ingresó por su ojo, entró por el intermedio de los 2 hemisferios, los rasgó por dentro, incluso la barra salió con pedazos de cerebro, pero no afectó la capa prefrontal. Por eso él seguía teniendo conciencia. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasó? Siguieron estudiándolo y dijeron, pero sí le ocurrió algo. Phineas Gage llegaba a un trabajo y explotaba en ira. No podía controlar las emociones y sencillamente se peleaba con todos de manera violenta. Toda su vida fue de un trabajo a otro. Entonces descubrieron que había una relación entre esa herida que se había causado en el cerebro y la regulación de sus emociones y su motricidad, ¿sí? Para controlar o no las emociones. Sencillamente las dejaba fluir. Esto llevó al estudio de que el cerebro, o la gran definición de que el cerebro no es un órgano, sino una red de conexiones. Claro, ya empezaban a darse las investigaciones sobre las células nerviosas, la sinapsis, etc. Pero la gran definición es que esas células sinápticas no hacen parte de un órgano, sino que es de una conexión. La manera de entender mejor esto, para abreviar, es, imaginémonos que aquí enfrente tenemos una gelatina transparente, ¿sí? Y que esa gelatina transparente cambia de colores cuando yo le hago descargas eléctricas, desde allá o desde acá. Entonces yo voy a hacer una descarga, ella está toda transparente, hago una descarga eléctrica e inmediatamente la electricidad traza surcos, como una tormenta grandísima en una noche, surcos de alguna manera aleatorios, bueno, quito los cables y ella vuelve a quedar transparente.
vuelvo a electrificarla y ella traza nuevos surcos, ya no los mismos, como una descarga eléctrica. Ese es el cerebro. Entonces, ya con esta idea del cerebro, ahorita sí podemos definirlo como la red de redes o el macrosistema de pequeños sistemas. Ahora sí, entonces, sabemos que todo el cerebro está interconectado y que por lo tanto el cerebro está en un constante tránsito, está en una constante plasticidad neuronal, etc. Es decir, el cerebro se puede refigurar fácilmente. Ahora sí, con esa explicación, nosotros nos vamos a preguntar, bueno, hecho ese recorrido de la evolución del cerebro, vamos a plantearnos de qué manera, conociendo toda esa historia, podemos volver a esta pregunta. Para ello, entonces, nosotros vamos a tener que hablar de algunas cosas. Primero, la cuestión de los principios básicos de la evolución. ¿Sí? Segundo, de qué manera emerge el cerebro. No es causado, esta es una palabra clave, no es causado, sino que emerge, es una categoría que de pronto entendamos en el camino. La emergencia del cerebro. Eso es importante, ¿no? No Sí, es causado, no es desde una causado. perspectiva evolutiva, No es causado. no es causa-efecto, sino es emergencia. Emergencia, eso. ¿Cómo emerge el cerebro? A partir del movimiento. Esto es una tesis de Ginás, de Rodolfo Ginás. Después vamos a ver cómo a partir del movimiento y de la introyección del movimiento, el cerebro tiene que resolver el problema de movimiento, espacio, tiempo. Y por último, nosotros vamos a tratar de hablar de cómo el movimiento espacio-tiempo se nos convierte de alguna manera en el problema de la manera en que se lleva a cabo la cognitividad y el accionar en el mundo, es decir, la relación entre emociones, imágenes mentales o representación y decisiones y opciones o libertad. ¿De acuerdo? Es decir, una vez entendida la evolución del estudio sobre el cerebro humano, hecho en ese pincelazo que nos acaba de los estudios sobre el cerebro humano, debemos tener en cuenta estos 4 puntos para que desde una perspectiva evolutiva sea válida nuestro abordaje de la experiencia de Dios. Claro, porque ellos, como te das cuenta, ellos van a ir ascendiendo. De la información científica se van convirtiendo poco a poco, tienen que irse convirtiendo en concepto filosófico. Okay. Porque no se podría hablar de este tema solamente desde la información científica, porque sería hacerle decir a la ciencia algo que ella no tiene por qué decirlo. Esto para nuestros televidentes, ¿a qué cámara miro? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el profesor Vicente es un teólogo que está intentando pararse siempre en la frontera de la teología. Es decir, si vemos hasta el momento, el profesor Vicente no nos ha hablado estrictamente de teología, pero sí nos está hablando de una disciplina con la que él pretende entablar un diálogo para poder hablar pertinentemente del objeto de la teología, que es Dios, el objeto y sujeto de la teología, que es Dios, de nuestra fe y de nuestra creencia. Entonces, todo esto que nos plantea el profesor Vicente es un ejemplo de un teólogo que intenta estar en la frontera de la teología. Recuerden que nuestro punto de llegada en este ciclo será la experiencia cristiana de Dios, ¿no? Tenemos que llegar a la experiencia cristiana, porque hasta ahora nos hemos movido solo en la experiencia religiosa de Dios, pero en algún momento, no hoy, obviamente, llegaremos a la experiencia cristiana de Dios teniendo esta perspectiva evolutiva de fondo. Bien, entonces, si me permites, yo retomo estos conceptos, Sí. emergencia del cerebro, evolución, emergencia del cerebro. Luego habíamos dicho que el problema del movimiento, el espacio y el tiempo. Y por último, el problema de la relación entre las emociones, o el problema de la sensibilidad, la inteligencia y la toma de decisiones, el optar. Profe Vicente, me avisan 5 minutos para pausa, entonces para Perfecto. que
Entonces, sencillamente, de la evolución vamos a hacerlo rápido. Los enunciados principales de la evolución son, uno, que la vida está en constante movimiento, la vida fluye, el devenir de la vida, y que la vida no repite estructuras, ¿sí? Entonces, la vida constantemente en devenir, y cada riesgo que toma la vida por algo nuevo, pues sencillamente no lo repite en su progreso evolutivo. Dos, que ese movimiento de la vida que se va bifurcando procede de un ancestro común. Es más bien como un árbol que se bifurca en sus ramas. De hecho, así es que ha representado muchas veces la evolución, ¿no? Un tronco, ese ancestro común es el tronco, y de ahí se deriva la vida en su devenir. Tres, un concepto básico de la evolución es que en algún momento u otro, la teoría de la evolución tiene que aceptar el asunto del azar, ¿sí? Ya sea que el azar suceda en condiciones mínimas, como la modificación de algún elemento de la cadena genética del ADN, por ejemplo, el paso del oso gris al oso polar, una pequeña de esa cadena celular, de esa cadena de ADN, perdón, algún elemento de ellos, de sus secuencias, varió. Esa variación tiene que de alguna manera incorporar esto, aunque sea de manera débil. Pero también en el origen de las estructuras de la vida. ¿Sí? Y que una vez dados los organismos de alguna manera, por eso organismos se autoorganizan precisamente, ¿sí? Pero aún en esta autoorganización ellos tienen que involucrar algún aspecto del azar, ¿sí? Prácticamente estos serían como los enunciados principales de la evolución, fundamentales. Si nos falta alguno, ahorita lo podemos evocar. Sí. El problema de la emergencia del cerebro. Entonces, estos conceptos nos tienen que llevar a esto. La pregunta aquí es, si decimos que este fluir de la vida y este cambiar no es de relación. El cuarto, claro, es muy importante. El cuarto es que este proceso no es por medio de saltos bruscos, saltos difíciles o saltos, bruscos, sino que es por medio de una larga sucesión o un largo periodo. ¿Sí? No es que hoy éramos prehomínidos y ¡pum!, mañana fuimos homínidos. ¿Sí? No, tiene que tener mucho tiempo. Bueno. Hacemos la pausa ahí, profe, para ir a comerciales. Continuamos en un momento con este ciclo teológico, Teología y Neurociencia, Alianza Uniagustiniana, Cristovisión. Ya regresamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Continuamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. De nuevo, bienvenidos a este ciclo teológico Alianza Uniagustiniana Cristovisión. En esta semana nos corresponde el tema Teología Neurociencia con el profesor Vicente Valenzuela de la Uniagustiniana del programa de Teología. Pueden hacer sus preguntas a la línea 747-0710. Recibiremos las llamadas y las preguntas que tengan, intentaremos asumirlas y resolverlas en el tiempo que tenemos en este momento, interrumpiendo al profesor durante su exposición. Continuemos, profesor. Íbamos en los principales enunciados de la evolución. Recordemos que estos son las cuatro categorías que debemos tener en cuenta para poder hablar pertinentemente de la experiencia de Dios desde una perspectiva evolutiva.
tengamos en cuenta el hilo de la explicación del profesor Vicente. Listo. La vida que fluye, el ancestro común, el azar, y que no es por saltos rápidos, ligeros, bruscos, sino por periodos largos de tiempo. De tiempo en la vida de la Tierra, en el cosmos, etc. Entonces, estos conceptos deben derivar en el problema de la emergencia. La evolución, para comprender mejor la evolución, no podemos caer solamente en un modelo de causa-efecto, como si el prehomínido hubiera sido la causa y el homínido el efecto, ¿sí? O como si de la vida material las rocas hubieran sido la causa y luego la vida vegetativa hubiera sido el efecto. No es así. Sí, no es tan lineal, no es tan simple. lineal, exacto. Y entonces lo que nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué modelo? El modelo de emergencia existen muchos niveles de realidad, muchas capas de la realidad, casi como una cebolla, muchas capas de la realidad que para la emergencia de un organismo, todas convergen a la vez de manera simultánea para hacer que el organismo sencillamente emerja, ¿sí? Es decir, de todos esos niveles de realidad que confluyen, emerge algo totalmente nuevo, claro, que ni siquiera puede ser explicado a partir de todos esos niveles de realidad, es radicalmente nuevo. No puede ser reducido a ningún nivel. Por ejemplo, aparece en el caso de la relación cerebro-mente, ¿sí? ¿Cómo emerge cerebro y mente? Entonces, tenemos que hablar de varios niveles de realidad, no solamente el biológico, ¿sí? Sino una forma de subjetividad que ya se va instaurando en formas primitivas de organización, ¿sí? Y además fuerzas físicas, fuerzas químicas, y algunos teólogos hablan también de la cuestión espiritual como uno de esos niveles de realidad que interactúa ahí. Por ahora lo dejamos ahí. En que es emergencia como la convergencia de muchas fuerzas y niveles de realidad. Ese modelo emergentista más o menos, eso es del siglo XX, ¿verdad? Sí, es más bien reciente, pero es un concepto filosófico, pero también de la biología, o sea... Y de la física. Y de la física. Es un concepto que se ha trasplantado a varios campos. Bien. Profe, tenemos, permítame un instante, a Janet desde Santander. Buenas noches, Janet. Janet. Bueno, sigamos mientras aparece Janet. Entonces... Ya me dicen que ya está. Janet, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿No la escuchamos? No, ese es el partido. Ese es el partido para decirle que está más... Bueno, sigamos mientras retomamos comunicación con la oyente. Ok, entonces en la emergencia, como la confluencia de niveles de realidad, tenemos que hablar al menos del problema de las fuerzas de tipo biológicas y de otro tipo de fuerzas que tienen que ver directamente con la aparición de la cultura o de lo que nosotros hemos llamado etos o de lo que nosotros hemos llamado subjetividad o lo que quieran meter aquí. ¿Sí? ¿Aló? Janet, buenas noches. Buenas noches. Janet, cuéntanos, ¿qué quieres preguntarle al profesor Vicente? Hola, ¿qué más? Buenas noches. ¿Qué más, profesor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, Janet. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es la siguiente. El profesor está hablando acerca de evolución, pero resulta que en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, no se menciona la palabra evolución, sino que fue una creación por la mano de Dios o la intercesión de la mano de Dios. Y dentro de la fe cristiana, pues nosotros tenemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, pues en su acción creadora, renovadora, espiritual y físicamente, pues Él es el que actúa en todo lo que existe. Entonces no entiendo lo del concepto de la evolución, aunque sea a través de los tiempos, el paso de los tiempos, porque para mí, por ejemplo, Abraham, Adán y Eva, todos ellos tenían estructura humana. Desde el principio hasta nuestros días, la estructura humana siempre ha sido la misma. Entonces,
nuestro Señor Jesucristo también cuando sanó a los enfermos, en un caso, por ejemplo, cuando sanó a un ciego, Él hizo barro con sus manos y se las puso en los ojos al ciego y pues recobró la vista. Ahí nos está recordando cómo en el Génesis Dios con barro también creó al hombre. Sí, entonces Janet. no entiendo el concepto de evolución, ¿dónde cabe ahí? Sí, profe. Pues Janet tiene razón, claro que sí, es un problema, Janet. Es decir, desde el punto de vista que te decía al principio, subjetivo, metafísico, de la vía de la primera persona, hay un problema serio, porque para el catolicismo la creación inmediata del alma espiritual es un dogma. Entonces, claro, eso será un desafío cuando hablemos del asunto cristiano más adelante, Exacto. de cómo esto no contradice el dogma. Exacto. ¿Cómo lo ponemos a dialogar? De momento, déjame decirte solamente, porque sé que de pronto no podrás dormir por la pregunta, que si cambias tu concepto de creación, de pronto esto funcione. Si la creación no es un momento cronológico en el tiempo, sino que el concepto de creación es creación continua como una acción de Dios que se extiende por toda la historia cósmica y humana, entonces de pronto esto tiene sentido. Y si tu concepto de creación es como el del Génesis, entonces ten en cuenta que en el Génesis hay varios conceptos de creación. El primero es separar la luz de las tinieblas para organizar. El segundo concepto de creación es darle autonomía al mundo, a la vida, crezca y reproduzcase a los vegetales, a los animales. Y el tercer concepto de creación es darle libertad, ya no autonomía solamente, libertad al ser humano. Entonces parece ser que crear, en términos bíblicos del Génesis, es dejar que el otro sea en su autonomía y avance. Exacto, Janet, y además de agradecerte tu pregunta y de la pertinencia de la pregunta, porque has elaborado una pregunta muy pertinente, ten en cuenta que hasta ahora estamos en la primera charlita de este ciclo, que es Teología Neurociencia, donde el profesor está intentando hacernos un recorrido por las bases, la conceptualización primigenia o primaria para poder comprender la perspectiva evolutiva y la experiencia de Dios, pero tenemos que llegar al Dios cristiano, que era lo que te mencionaba el profesor Vicente. El Dios cristiano, cuando el profesor Vicente nos hable de eso, tendrá que tocar estos temas, perspectiva evolucionista, perspectiva creacionista, que no es nuevo en la teología, no se va a centrar allí, pero empezará a articular toda la conceptualización de nuestra teología y de nuestra fe ya en términos estrictamente cristianos, pero en diálogo con una perspectiva evolucionista. Que será un poco mañana, ¿no? Que será un poco mañana lo que intentaremos hacer a partir de lo que hemos planteado hoy. Yo voy a tratar de depurar esto lo más sencillo que pueda. El concepto de emergencia de las realidades, de los organismos, etcétera, nos pone ante el problema de cómo emerge desde una realidad orgánica la experiencia. ¿Cómo emerge la experiencia? Aquí ya nos estamos acercando a la pregunta experiencia de Dios. ¿Cómo emerge la experiencia? Lo primero que tenemos que decir es, desde el punto de vista del cerebro, hay una continua del sistema nervioso, hay una continua transducción. Primera transducción, recibo un estímulo. Ese estímulo, que puede ser fuerza, calor, temperatura, es recibido por nuestras células nerviosas y transducido en descargas eléctricas. Esto pasó a ser un fenómeno físico eléctrico, que cuando va por los axones hay un intercambio entre sodio y potasio y etcétera, y que luego, cuando se hace la sinapsis, la unión de neuronas, de células nerviosas, el proceso físico se convierte en proceso químico. Mire, ya llevamos temperatura, proceso físico, proceso químico, y sigue por la médula espinal hasta llegar hasta nuestro sistema límbico, donde se procesa como emoción, una nueva transducción del químico en emoción. De la emoción, esto ya es un poco que tiene que ver con esto acá abajo, pasa a ser una imagen o una representación mental, es decir, que lo que fue en primera instancia un estímulo se convirtió en información, concepto. En imagen, incluso, sí.
Y el concepto se regresa y me hace a mí tomar decisiones. Profe, Diego nos quiere hacer una pregunta desde Bogotá. Diego, buenas noches. Sí, Diego, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, mi amable. La pregunta es la siguiente para Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches, Diego. Resulta que he estado muy atento a la exposición y la pregunta es la siguiente. ¿Será que se puede entender la evolución desde la ley de la causalidad o desde una perspectiva del instante previo? Es decir, somos la sucesión de, no sé, una sucesión de hechos que llegan a emerger, o solamente podemos entenderlo, o sea, la vida la podemos entender simplemente como un instante previo que ya apareció y nada más, sin la necesidad de comprender un origen o devolvernos al pasado, no sé. Como una aparición espontánea. Muchas gracias, Diego. Parte de eso venías hablando en el modelo emergentista, ¿no? Sí, creo que es muy linda la pregunta, Diego, porque nos anticipa precisamente el siguiente asunto. Y es que el origen de la experiencia es un constante transduccionar, no traduccionismo, transducción. Es decir, cambio de una forma a otra, desde el estímulo hasta convertirse en un concepto. Es muy extraño, ya Santo Tomás se preguntaba por esto hace siglos, cómo el fantasma, es decir, la imagen sensible, que es una onda que llega a nuestros ojos, se convierte en concepto, en imagen, inteligible. Bueno, el siguiente concepto que tenemos que desarrollar para acercarnos un poco a la pregunta de Diego es cómo el cerebro involucra el problema del movimiento, del espacio y del tiempo. ¿Cómo está representado este problema? El problema del movimiento es, para Rodolfo Ginás, por ejemplo, y también para Antonio Damasio, dos neurocientíficos, el cerebro nace de la incorporación o emerge a partir de la incorporación del movimiento muscular físico exterior. Y el encargado propiamente de llevar a cabo esto serían las interneuronas, es decir, las que no están conectadas directamente con el encéfalo, sino que están en el intermedio entre la piel y el encéfalo. Esa es la prueba de que el cerebro emerge a partir de organismos simples que van introyectando la necesidad de moverse, desplazarse. Por eso el concepto de experiencia es movimiento. La señal que llega aquí termina moviéndose por todo el organismo hasta convertirse en información. Profe, ¿existe el caso? Un asunto. Perdona, qué pena las interrupciones, profe. Nos dicen que nos quedan 2 minutos, más o menos, para el cierre. Yo creo que parte de esto nos tocará retomarlo mañana para hacer el enlace entre los dos temas. Por ahora, yo creo que es importante quedarnos con que para hablar de cerebro es necesario esta categorización, conceptualización que nos hace el profesor, por lo menos para hablar de neurociencia hoy en día en los términos en los que los estamos planteando, y que este es un puente que el profesor Vicente, un puente metodológico que el profesor Vicente está utilizando, explorando, construyendo para llegar al problema de la experiencia de Dios abordado desde una perspectiva evolutiva que nos llevará a abordar el tema de la experiencia ya no solo de Dios, sino del Dios cristiano, ¿sí? Que es una preocupación de nuestros televidentes. Si tú me permites terminar aquí, no con esto, porque lo vamos a dejar para, pero sí decir, informarle a nuestros televidentes cómo va a desarrollarse esto para hacer lo que les quería hablar aquí, la anticipación. Les voy a anticipar, porque así funcionan los cerebros. Lo que pretendemos hacer es, después de haber aclarado estos conceptos, poder convertirlos, estos conceptos de la ciencia, poderlos convertir en conceptos de tipo más cercano a la filosofía, a una cosa que nos permite preguntarnos por la posibilidad de la experiencia de Dios, desde el punto de vista filosófico, de la experiencia de Dios. Una vez hayamos formulado la posibilidad de la experiencia de Dios desde cada uno de estos elementos, entonces sí vamos a proceder a
cómo el cerebro nos permite tener una posible experiencia de Dios, será un momento ulterior del Dios cristiano. ¿Cómo pasamos de aquí al Dios cristiano? Muy bien esa progresión y anticipación. Esa es una anticipación del problema del movimiento y del tiempo. Sí, es muy importante porque no podemos olvidar que el propósito de estos ciclos es teológico y es una teología siempre en diálogo con la ciencia, tratando de integrar las diferentes visiones de mundo que además de la teológica son las más vigentes hoy, ¿no? Y entre ellas la neurociencia. Profesor Vicente, queremos saber, cuéntenos usted de dónde viene, ya para cerrar. Bueno, yo vengo de una vereda, soy del campo, la vereda se llama Betania y el municipio se llama Tarqui en el departamento del Huila. Yo soy huilense, a veces yo creo que se me nota en el acento por ratos, ¿no? Sí. Sí, es mi tierra y allá está mi ombligo. Okay. ¿Y estudió teología y filosofía también? Sí, yo hice mis estudios filosóficos, algunos estudios filosóficos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, luego los complementé en Ciudad de México con un poquito asesorado por algunos teólogos, filósofos como por ejemplo Mauricio Beuchot, etc. Y allá también seguí los estudios teológicos. Vine a la Javeriana a redondear estos estudios, sacando la licenciatura para poder dedicarme a trabajar directamente en colegios. Después me presenté a una beca y la obtuve para estudiar hacer los estudios en teología. El enfoque fue muy interesante porque fue investigar en VIH y teología. Eso es fascinante, sobre todo porque es todo el asunto de cómo reducir el estigma y la discriminación en personas vulnerables. Todavía no hemos sacado el tema aquí de la vulnerabilidad, hay que hacerlo. Después concursé para una beca, fui profesor en la San Buenaventura, después concursé para una beca en Colciencias para el doctorado en teología, la obtuve. Mi doctorado fue en teología, investigué ciencia y teología. Y después fui a Lovaina, a Bélgica, a hacer una pasantía doctoral y allá seguí los estudios más en neurociencias que en teología. Y bueno, ahora trabajo en la Uni Agustiniana como profesor de teología. Profesor investigador. Bueno, hemos llegado al final del programa, les agradecemos su sintonía. Esperamos contar con la misma el día de mañana a partir de las 8 de la noche para continuar con la segunda parte de este primer ciclo Teología en Neurociencia en alianza Uniagustiniana, programa de teología con Canal Cristovisión. Para finalizar, recuerden que nuestra cita es en Chiquinquirá. Amigo Cristovidente, acepta la invitación y encontrémonos este sábado 23 de noviembre con la reina y patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Daremos gracias por todos nuestros cristovidentes de la red de amigos y por el canal Cristovisión. La cita, como les dije, a las 11 de la mañana, donde rezaremos el Santo Rosario y posteriormente participaremos en la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Nos vemos en Chiquinquirá. Buenas noches. Ven, estudia en Uniagustiniana, pregrados, posgrados o programas virtuales. Uniagustiniana es creer en ti. Ciclos de teología con la Uniagustiniana.